Si van teniendo dudas, por favor, díganme para que lo vayamos resolviendo. Entonces acá voy a hacer la operación distributiva. Me daría la temperatura por la variación de la entropía con respecto de la temperatura a presión constante de T más la temperatura por la variación de la entropía con respecto de la presión a temperatura constante por dP. ¿Sí? Pero este término, acuérdense que Cp, ¿a qué es igual? Cp es igual a T por la variación de la entropía con respecto de ¿quién? A presión constante, ¿verdad? O sea, Cp es dQ en dt. ¿Están de acuerdo? A presión constante. ¿Están de acuerdo? Compañeros, ¿sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, de acá, el término que tengo, en el primer término, en el primer miembro del lado derecho, ¿qué cosa es? ¿Quién es este término que tengo acá encerrado en este cuadrito? La capacidad calorífica a presión constante. ¿Mandé? La capacidad calorífica a presión constante. Sería la capacidad calorífica a presión constante por dt más temperatura por la variación de la entropía con respecto de la presión a temperatura constante por dP. Y esto sería lo que es el calor. Bueno, esta ecuación es la ecuación 5.7.4 del REIF. ¿Sí? Ahora, voy a hacer un caso particular. Esta ecuación es una ecuación muy general. ¿Sí? Voy a hacer un caso particular de esta. Vayan anotándola con calma en su libreta y vamos a hacer un caso particular. Entonces vamos a hacer el caso. Vamos a hacer el caso, sea el caso en que la presión es una constante. Si la presión es una constante, ¿cuánto vale el diferencial de la presión? 0. ¿Mandé? ¿Cuánto? 0. 0. Entonces, este segundo término se va a cancelar. En ese caso, me queda esta relación, que la variación de calor es igual a la capacidad calorífica a presión constante por dt. Entonces, Cp, si yo despejo Cp, sería a la variación de calor respecto de la temperatura a presión constante. Entonces, esta ecuación general, si la presión es constante, se reduce a la expresión que ya conocemos de la capacidad calorífica. ¿Sí? Me voy a regresar a esta ecuación general. ¿Sí? Me voy a regresar a esta ecuación general. Entonces, ahora vamos a calcular ahora la capacidad calorífica a volumen constante a partir de la ecuación 5.7.4. Sí, le voy a poner de la ecuación 5.7.4. De ahí quiero calcular la capacidad calorífica a volumen constante.
Si quieren ir anotando, y ahorita los espero unos minutos para que pueda yo subir la hoja. Si van quedando dudas, me dicen, por favor. Limpia la mesa, hijo. Ustedes Listo. me dicen para que cambie yo la hoja. Listo, doctora. Sí, gracias. Ahora vamos a calcular capacidad calorífica a volumen constante a partir de la ecuación que tengo acá arriba. Para esto vamos a suponer que ya todos acabaron de copiar esta hoja para que pase yo a una hoja nueva. Sí, doctora. Me voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, ahora quiero calcular CB, la capacidad calorífica a volumen constante. Es lo que quiero. Entonces, vamos a suponer, voy a poner quiero capacidad calorífica a volumen constante. Vamos a suponer lo siguiente, vamos a suponer que la presión, decíamos ayer, que si yo tengo una ecuación de estado, sus variables son presión, volumen y temperatura. Entonces, si ahora quiero capacidad calorífica, volumen constante, quiere decir que el volumen va a ser función de los valores que tome presión y temperatura. ¿Están de acuerdo? Si quiero capacidad calorífica, volumen constante, quiere decir que el volumen va a puede ser de esta manera. Ahora, lo que voy a calcular es lo siguiente. Vamos a pensar que la presión, o bien puedo calcular que la presión es función de volumen y de la temperatura, ¿verdad? Como veníamos calculando. Entonces, voy a fijarme en esta relación. Voy a fijarme en la relación en que la presión depende de volumen y de temperatura. Entonces, considerando que la presión depende de volumen y de la temperatura, entonces es una función de dos variables. El diferencial de la presión, ¿a qué va a ser igual? Ixchel, ¿tú me puedes decir? ¿Me puedes ayudar acá? ¿Qué debo poner? ¿Qué debo poner acá? Hacer la diferencial de la presión ¿Sí? a volumen con respecto al volumen ¿Sí? a temperatura constante ¿Sí? multiplicado por el diferencial de volumen ¿Sí? más la diferencial de la presión Sí. con respecto a la temperatura a volumen constante multiplicado por la diferencial de la temperatura. Muy bien, eso es lo que me quedaría, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Entonces, me voy a regresar, voy a sustituir esta expresión en la ecuación, sustituyendo
esta expresión que me dijo Excel en la ecuación 5.7.4, que es la ecuación de la hoja anterior, la voy a escribir, ustedes la tienen en sus apuntes. Sería DQ es igual a T de CP, la acabo de calcular en la hoja anterior, CP por DT más, pues, más la temperatura, la variación de la entropía con respecto de la presión a temperatura constante de P. ¿Están de acuerdo? Esta es la ecuación que acabo de calcular, es la 5.7.4 de la hoja anterior. ¿Sí? Entonces, en lugar de escribir la presión, esta expresión, voy a sustituir esto, que es lo que me acaba de ayudar a dictar Michelle. Entonces, ¿qué me quedaría? Copio como está CP/DT más temperatura. ¿Ustedes sí me escuchan bien? ¿O casi no me escuchan? Sí se escucha. Sí, se escucha bien, doctora. Si no me escuchan bien, me avisan de inmediato. Entonces, en lugar de escribir este DP, voy a escribir la expresión que tengo acá arriba. Sería la parcial de la presión respecto del volumen dB. El primero de ellos es a temperatura constante más la parcial de la presión respecto a la temperatura por DT a volumen constante. ¿Sí? Es esa expresión, la sustituyo. Esta ecuación es la ecuación 5.7.5 del RAIF. Ahora, ¿qué pasa si estoy calculando todo a volumen constante? O sea, quiero CB, la capacidad calorífica a volumen constante, eso es lo que quiero. Entonces voy a suponer que el volumen es constante. Si el volumen es constante, ¿sí? El volumen es igual a una constante, ¿cuánto vale su diferencial de volumen? Ixchel, ¿cuánto me dará su diferencial de volumen? ¿Cuánto me dará? Si el volumen es constante, la derivada de una 0. constante, ¿cuánto les da? 0. Este me da un 0. Entonces, este elemento, el tercer término, se me tiene que anular. ¿Sí? Ese se me tiene que anular. Entonces, ¿qué me resulta? Me resultaría, voy a copiar como está, sin intercambiar los términos. La variación de calor es igual a capacidad calorífica, presión constante por DT, más temperatura por la variación de la entropía con respecto de la presión a temperatura constante. Este término que acabo de escribir va a ir multiplicado por el término que va con diferencial de volumen, que ya es un 0, y luego me daría el siguiente, ¿no? Entonces me daría la derivada de la presión con respecto de la temperatura, volumen constante por DT. ¿Están de acuerdo? Me daría esa expresión. Esta es la expresión 5.7.6 del RAIF. Ahora, voy a dividir toda la expresión entre la temperatura. Si quieren copiar esta hoja, los espero unos minutos. Yo pienso que ya terminaríamos hoy con la parte de capacidades caloríficas y ya terminaríamos con capacidades caloríficas.
Ustedes vayan copiando y ahorita me dicen, por favor. Si tienen alguna duda, por favor, me dicen. Ricardo. Ricardo. Ustedes me dicen, ¿eh? Sí, doctora. Ya, doctora. Perfecto, voy a subir un poco la hoja. Un poquito la voy a subir. Muy bien. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. Ahora voy a dividir toda la expresión entre temperatura. Voy a poner acá dividiendo. Entre temperatura, entre diferencial de temperatura, ¿qué me da? Me daría variación de calor con respecto de la temperatura. Yo quiero calcular todo acá a volumen constante. Entonces esto ocurre a volumen constante. ¿Qué me daría? Me daría CP dt sobre dt, o sea, esto es un 1, más la temperatura por la variación de la entropía con respecto de la presión, la entropía constante, la variación de la presión con respecto de la temperatura, volumen constante, diferencial de T entre diferencial de T. ¿Están de acuerdo? Entonces, Disculpe, entonces, el lado izquierdo de la Doctora. ecuación, ¿qué cosa es? El lado izquierdo de la ecuación, ¿qué cosa es? De este lado, ¿qué tengo? La capacidad calorífica. La variación de calor con respecto de la temperatura, volumen constante. ¿Qué les recuerdo? Es la capacidad calorífica. A A volumen constante. a volumen constante. Entonces, esta relación, obsérvenla, es una ecuación que me involucra la capacidad calorífica, volumen constante, y la capacidad calorífica, presión constante. ¿Sí? Eso es lo que me está dando. Voy a escribirla en la siguiente hoja. Si quieren anotarla para que me pase yo a la siguiente hoja. Disculpe, doctora, pero la derivada de la entropía presión con respecto a la presión es a temperatura constante, ¿no? En el segundo término. Ah, sí, acá. Tienes razón. Acá, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, exacto. Es a temperatura constante. Sí, gracias. Voy a corregir.
Este está ocurriendo a temperatura constante. Sí, muchas gracias. Este término ocurre a temperatura constante. Sí. Sí, gracias. Entonces lo que voy a escribir en la siguiente hoja es esa ecuación ya sin las diferenciales de T. ¿Sí? Termínenla de copiar y ahorita me continúo. Ahora, antes de que me cambie yo a la siguiente hoja, observen este término. La variación de la entropía respecto de la temperatura a presión constante la acabamos de calcular. Me voy a pasar a la hoja anterior. Y acá, en esta hoja la acabamos de calcular. Vean, la derivada parcial de la entropía respecto de la presión a temperatura constante es menos la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. La acabamos de calcular. Entonces la voy a sustituir esta relación en esta ecuación, ¿sí? Ustedes me dicen cuando cambio la hoja. Ustedes me dicen cuando puedo avanzar. Listo, doctora. Me voy a pasar a la siguiente hoja. ¿Sí? ¿Para todos? La voy a copiar como está. Ustedes me van a ayudar a dictármela. Entonces me quedaría la capacidad calorífica volumen constante de la hoja anterior. ¿Qué me quedó? La capacidad calorífica volumen constante me dio la capacidad calorífica, mande, a presión constante, mande. Sí, exacto, eso. ¿Más quién? Más la temperatura por la derivada de la entropía con respecto a la presión a temperatura constante. Sí. Por la derivada de la presión con respecto a la temperatura a volumen constante. Sí. Eso es lo que me quedó. ¿Sí? Bueno, entonces decíamos, esta relación me involucra relación que, gracias, muchas gracias, que involucra, ¿quién me ayudó? Jesús Alfonso Segura. Alfonso, muchas gracias, muchas gracias. Esta relación involucra CB, la capacidad calorífica, volumen constante y a presión constante, ¿verdad? Generalmente estas cantidades, estas relaciones que estamos calculando, cuando uno las quiere medir no son fáciles de medir. ¿Sí? No es fácil de medir. Y entonces, en general, ocurre que las relaciones involucradas, o sea, estas derivadas de la entropía respecto de la presión, pues uno diría, bueno, ¿eso qué cosa es, no? O sea, ¿cómo calculo la derivada de la entropía respecto de la presión? O sea, no se entiende muy bien cómo es y es difícil de medir. Entonces, vamos a hacer unos cambios para unas variables que sean más fácilmente de medir. En general, ocurre que las expresiones
no son fáciles de medir. Entonces, cuando eso ocurre, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos otras dos relaciones que ustedes conocen de sus cursos de termodinámica. Tenemos la compresibilidad adiabática conocemos la compresibilidad adiabática y la compresibilidad isotérmica. ¿Se acuerdan de esas? Nada más de las relaciones. ¿Qué cosa es? ¿Se acuerdan? De la compresibilidad adiabática quiere decir que ocurre a presión constante. A la que ocurre a presión constante, le vamos a llamar alfa es igual a 1 sobre el volumen, la derivada del volumen respecto de la temperatura, y esto a presión constante. Y kappa es menos 1 sobre el volumen, la derivada del volumen respecto de la temperatura esta será respecto de la presión a temperatura constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estas relaciones de su curso de termodinámica? ¿Sí? Esas las debieron haber calculado con el doctor Adrián. Bueno, me voy a regresar a la cuarta relación de Maxwell que acabamos de calcular. Y de la cuarta relación de Maxwell, que me da, voy a escribir la cuarta relación que la acabamos de calcular en la hoja anterior, me da menos la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante, ¿a qué es igual? ¿Alguien que me pueda decir? La acabamos de calcular. Es la cuarta relación, ¿a qué es igual? ¿Cuánto me da esa relación? ¿La hicimos hace unos minutos? La derivada del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Sí, eso es. Y entonces, este término derivada de volumen respecto de la temperatura a presión constante, este término es este. Entonces, me daría que menos la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante es igual a alfa por volumen. ¿Sí están de acuerdo? Es alfa por volumen. Entonces, este término que dice derivada de la entropía con respecto de la presión, este término, la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante, ahorita lo sustituimos acá. ¿Sí? Pero sucede que en general este término de la derivada de la presión respecto de la temperatura a volumen constante no es fácil de medir. ¿Sí? Entonces, ahorita lo calculamos. Entonces, hasta ahí va claro todo. Sí, doctora. Lo voy a poner acá.
en donde este término de la derivada de la presión respecto de la temperatura, volumen constante, esta tampoco es fácil de medir. De medir, ¿por qué? Porque requiere que el volumen sea constante. Que el volumen sea una constante, ¿sí? Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Mi ecuación de estado es una ecuación de que depende de presión, de volumen y de temperatura. Entonces vamos a proponer que el volumen sea una cantidad que depende de presión y de temperatura. Si propongo esto, voy a subir un poquito la hoja. Si propongo esto, el diferencial de volumen, ¿a qué va a ser igual? ¿Ya copiaron esta hoja? Termínenla de A copiar. cero, ¿no? ¿Mande? A cero sería el diferencial de volumen, ¿no? Entonces voy a calcular el diferencial. Hay una señorita en el grupo que se llama Beatriz, ¿verdad? ¿Sí? ¿O está Colteniuk? Beatriz, ¿estás ahí? Sí, doctora. A ver, Beatriz, ayúdame. Por favor, este diferencial de volumen, ¿a qué va a ser igual? Ok. Va a ser igual al diferencial de volumen con respecto a la presión ¿Sí? a temperatura constante. ¿Sí? Ajá. Más el diferencial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante por dt. Sí, muy bien, muy bien. Ahora, si estamos a volumen constante, ¿cuánto vale el diferencial de volumen? ¿Cero? Sí. Entonces, este diferencial se me tiene que hacer cero, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, de acá, lo que tengo es lo siguiente. Voy a despejar, no sé si... Está bien, voy a subir un poquito. ¿Y qué me quedaría? Bueno, lo primero que me quedaría, voy a pasar, gracias, Beatriz, voy a pasar este diferencial de volumen con respecto de la presión a temperatura constante por dp va a ser igual. Este término lo voy a poner a menos la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante por dt. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es escribir de este lado dp sobre dt y del otro lado voy a poner, estoy despejando, derivada del volumen respecto de temperatura a presión constante sobre la derivada del volumen respecto de la presión a temperatura constante. ¿Están de acuerdo?
¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Ahora, nada más de la expresión, tomé volumen constante, diferencial vale 0 y lo estoy despejando. Entonces, la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante, ¿qué cosa es? Acá la tengo. La derivada de volumen respecto de la temperatura a presión constante es la compresibilidad adiabática. ¿Están de acuerdo? Es esta alfa. Lo que tengo en el numerador es esa alfa. Y lo que tengo en el denominador me dice la derivada del volumen con respecto de la presión a temperatura constante. Y eso es la capa, la compresibilidad isotérmica. ¿Están de acuerdo? Entonces, acá me quedaría alfa por B sobre menos capa por B. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, doctora. Ahora, en el numerador y en el denominador aparece el volumen. Entonces puedo cancelar el volumen del numerador y del denominador. El signo menos por menos da más. Lo que me queda es alfa sobre capa. Y del lado izquierdo de la ecuación, todo esto lo estoy calculando a volumen constante. Entonces acá le pongo volumen constante. Entonces, sí, vayan anotándolo, los espero y ahorita continúo. Los espero unos minutos. Con calma, anótenlo. Muy bien, ¿qué te dijo la maestra? Ustedes síganlo copiando. Voy a dejar de compartir un ratito. Bueno, sigo compartiendo, pero voy a detener la grabación para volverla a arrancar. Cópienlo con cuidado.
¿Sí? Voy a detener un ratito la grabación y ahorita me regreso acá. Denme un minuto. Voy a mover un poco esto.